Hoy como tarea de metrología haré un ejercicio sobre circuitos en serie. Para resolver un circuito en serie, primero sumamos en forma algebraica de todas las resistencias que tenemos y a este resultado lo llamamos resistencia equivalente. Luego, para este circuito, la resistencia será igual a 10 ohmios más 5 ohmios más 2 ohmios más 8 ohmios más 15 ohmios. Si hacemos la operación, obtenemos la resistencia equivalente es igual a 40 ohmios en total. Ahora este circuito se puede representar con uno equivalente que tenga una sola resistencia de 40 ohmios, ya que esta es la equivalente. Ahora sabemos que nos pregunta cuál es la corriente. Para esto aplicamos la ley de Ohm. Esta nos dice que el voltaje es igual a la intensidad a la corriente eléctrica por la resistencia. Si despejamos la intensidad de corriente eléctrica y esta va a ser igual a voltaje de la resistencia que multiplica va a pasar a dividir. Ahora si sustituimos los valores, tenemos que la intensidad de corriente eléctrica será igual al voltaje igual de la fuente, que es 120 voltios, partido nuestra resistencia, pero esta es nuestra resistencia equivalente que hemos determinado como 40 ohmios. Y aquí tenemos a resolver que la intensidad de corriente es igual a 120/40 es igual a 3. Las unidades voltido es igual a amperios. Luego, 3 amperios de eléctrica que circula. Ahora paso a paso vamos a resolver un ejercicio. Como el circuito está en paralelo, el 1 sobre la resistencia equivalente será igual a 1 sobre la resistencia 1 que hemos establecido es de 2 ohmios más 1 sobre la resistencia 2 que es de 7 ohmios más 1 sobre la resistencia 3 que es 4 ohmios. Si resolvemos esta suma de fracciones, 1 partido resistencia equivalente va a ser igual a 25 sobre 28. Luego en esta ecuación podemos invertir cada fraccionario, es decir, resistencia equivalente nos va a quedar arriba y el 1 nos va a quedar abajo, que no se coloca. Será igual a invertir a la fracción 28 en el numerador y 25 en el denominador. Y aquí tenemos en la resistencia va a ser igual a 28 entre 25. Esto es 1,12. Ya sabemos que la unidad es ohmio y esta es nuestra resistencia equivalente en el circuito.
Ahora vamos a determinar la intensidad de la fuente. Para ello aplicamos la ley de Ohm. Esta nos dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Como nos interesa la intensidad, vamos a despejar la ley de Ohm, y la intensidad es igual al voltaje dividido la resistencia. Para este caso, como es la intensidad en fuente, vamos a utilizar el equivalente. Si sustituimos valores, tenemos valor va a ser, según el enunciado, tiene un voltaje de 12. Esto dividido nuestra resistencia equivalente que hemos calculado como 1,12 ohmios. Al resolver, tenemos que esta intensidad será igual a 12 dividido 1 es igual a, o aproximadamente igual a 10,71 amperios. Y esto es el resultado para el amperio, pero de la fuente. Por último, en el punto se nos pide la intensidad en cada rama del circuito o la intensidad en cada resistencia. Intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3. Vamos a iniciar con la intensidad 1, que vamos a despejar de la intensidad Ohm. Y aquí vamos a el voltaje en 1 y partido la resistencia en 1. Pero hemos determinado que voltaje de 1 es igual a voltaje de fuente porque el circuito está en paralelo, como lo indica la primera expresión de la parte superior. Luego, este voltaje es de 12 y esto partido es la resistencia 1, que es de 2 ohmios. Y aquí tenemos que la intensidad por el circuito 1 a ser igual 12 dividido 2, esto es igual a 6 amperios. Ahora vamos a establecer la intensidad 2. Esta va a ser igual al voltaje en 2 dividido la resistencia 2. De nuevo, el voltaje 2 es igual al voltaje 1 y voltaje de la fuente. 12 voltios dividido resistencia 2 es de 7 ohmios. Si resolvemos, tenemos que intensidad 2 será igual a aproximadamente a 1,71 amperios. Y por último, la intensidad o la corriente y 3. De la misma forma que esto va a ser el potencial en 3 dividido la resistencia 3. Y el potencial en 3, por ser un circuito paralelo, va a ser igual al voltaje 2, que igual al voltaje 1, que es el voltaje de la fuente. Entonces 12 voltios dividido la resistencia de 3 es igual a 4 ohmios. Y aquí tenemos que intensidad 3 va a ser igual a 12 dividido 4. Esto es 3 amperios. Podemos observar que se cumple la segunda expresión que está en la superior. Si sumamos la intensidad 1, que es 6 amperios, más intensidad que es 2, más la intensidad 3 es 3 amperios, obtenemos la intensidad de la fuente, que es igual a 10,61 amperios. Y de esta forma se resuelve los circuitos en paralelo. Hola de nuevo, ¿qué tal estáis? Bueno, en este tutorial os voy a enseñar ¿Cómo se debe medir la tensión y cómo se debe medir la corriente? Bueno, la tensión se mide en paralelo y la corriente se mide en serie, ¿vale?
Esto es muy importante, ya que si no lo hacemos así, no mediremos correctamente. Entonces aquí voy a enseñar un ejemplo. Puse aquí un dibujo de cómo se veía la tensión. En primer lugar, nosotros tenemos punto el más y el menos de la fuente y tenemos alimentada la resistencia. Entonces aquí quisiéramos medir la tensión que está en la resistencia. Pondríamos un terminal en la A del multímetro, porque un terminal lo pondremos en la A y lo pondremos de esta manera con la rueda seleccionando el voltaje. Estaríamos midiendo el voltaje que cae o la tensión que cae en esta resistencia. Y si quisiéramos medir la tensión que cae en el diodo LED, pues lo pondríamos entre B y C y estaríamos midiendo la tensión que cae en el LED. Por otro lado, la corriente que se mide en serie, por lo que nosotros deberíamos romper esto y poner el multímetro en serie de esta manera, y de esta manera forzaríamos la corriente a que pasara por el multímetro y así al llegar aquí midiéramos la corriente. Entonces así sería como se mediría. No puedo enseñar cómo se pueda medir la corriente y la tensión porque desgraciadamente no tengo un multímetro. Y eso fue todo, gracias.